Muy buenos días, mi nombre es Mario Galindo, doctor en Ciencias Económicas y Administrativas y doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Vamos a hacer una breve descripción en este caso, de las escuelas económicas. En otro evento hablaremos de escuelas de ciencia política también, ¿ya? En esta ocasión vamos a hablar solo de escuelas económicas, tratando de ser lo más actualizados posibles. Bueno, ahí tienen ustedes más o menos una primera aproximación hasta los neoclásicos, ¿no? La escuela de la cual siempre se parte es de los fisiócratas, ¿no? Los fisiócratas, y cada escuela se va a clasificar en función de 4 o 5 teorías: la teoría del valor, la teoría del trabajo, la teoría del mercado, la teoría de la producción, la teoría de los precios y la teoría del dinero. Esas son las teorías que definen en qué escuela está cada una de ellas, ¿no es cierto? Cómo se construye cada escuela. Bueno, en la teoría fisiocrática, obviamente la teoría básica es la teoría del valor, porque ellos consideraban que la tierra era lo que le daba valor a cualquier producto. Jean-Baptiste Say, este francés, es el más representativo de la escuela, del siglo XVII, XVIII, ¿no es cierto?, donde básicamente está terminando el feudalismo y empezando el capitalismo. Desde allí vamos a saltar al siglo XIX con la escuela clásica. La escuela clásica desarrolló teoría del valor, en donde establecía que el valor de una mercancía era el base al trabajo. La teoría de los precios decían que estaba en función del valor que tenía esa mercancía. Finalmente, la teoría de los precios también estaba en función del mercado. O sea, la oferta y la demanda definían los precios. Fue la primera vez que se plantea esto. Luego está la teoría del comercio exterior. Es famosa la acepción que tenía el señor Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones, que establecía que mientras más se exportaba, más rico era un país. Por lo tanto, la idea es de que las exportaciones sean mayores o iguales a las importaciones para que se pueda generar riqueza en un país. Y finalmente está la teoría, no puedo leer aquí, la teoría tributaria, perdón, la teoría tributaria. En la teoría tributaria, el señor David Ricardo, fundamentalmente, en su texto de tributación, habla de que el Estado solo debe cobrar impuestos para hacer caminos, ferrocarriles, infraestructura en general, y nada más, no debe limitarse a ello. Derivativa en la escuela clásica, obviamente Adam Smith, David Ricardo, los principales exponentes, aunque también vamos a tener otros exponentes de la teoría de las utilidades, pero las vamos a ver de manera más marginal. Derivado de la escuela clásica, derivada de la escuela clásica, es la escuela de Marx. Marx en realidad era un seguidor de la escuela clásica. La teoría del valor es una crítica que Marx le hace a Adam Smith, señalando de que el trabajo no puede definir el valor de una mercancía porque es una cuestión ambigua, es muy subjetivo. En cambio, él dice que tienen valores objetivos para definir el valor de una mercancía. Y eso es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía. Entonces va, como se dice vulgarmente, siendo mucho más puntual, mucho más focalizado en la teoría del valor. En la teoría del monetaria, Marx considera que el dinero es un fetiche, mientras que la teoría clásica considera que el dinero servía para hacer transacciones y que no tenía valor en sí mismo, pero sí tenía un valor, digamos, simbólico. Posteriormente, en la teoría del comercio exterior, Marx habla de la colonización. Él dice que se extrae, ¿no es cierto?, que no hay exportaciones hacia las colonias e importaciones de las colonias, sino se extrae toda la producción de las colonias y por lo tanto eso genera, ¿no es cierto?, una riqueza en los países desarrollados a costa de la explotación. Y finalmente, en la teoría de los precios, Marx, por supuesto, que no está de acuerdo con qué es la oferta y la demanda, sino considera que ahí sí capital constante más capital variable, que vienen a ser los salarios, y más la plusvalía están determinando los salarios, los precios de las mercancías. Derivativo de la escuela de Marx está la escuela del capital financiero de Hilferding. El capital financiero es el de los banqueros que generan ingreso por prestar dinero. En otras palabras, Hilferding hace una variación a la escuela monetaria de Marx, porque considera que sí el dinero puede generar dinero, ¿no? El M
el M' y el DMD', Hilferding se va a sentar más en en la segunda ecuación, y considera que ese D' se puede volver D'1, D'2, D'3, porque los banqueros pueden generar otros tipos de dinero, como vamos a ver más adelante, ¿no? En teorías del dinero más evolucionadas, en las cuales ya tenemos el M1, el M2, el M1 de billetes y monedas, el M2 que viene a ser, ¿no es cierto?, el tema del crédito, el M3 que viene a ser ya el dinero, digamos que los bonos y valores, o sea, el M2 más bonos y otro tipo de valores financieros, el M4 que viene a ser el M3 más las tarjetas de crédito, y el M5 hoy en día que vendría a ser el M4 más todas las criptomonedas, ¿no? Bueno, después de estas dos teorías del siglo XIX, la clásica, y la siglo XVIII-XIX, la clásica y la de Marx, viene la escuela neoclásica. La escuela neoclásica, representada por el señor Irving Fisher, el señor Alfred Marshall, Pareto, Wicksell, Walras, ¿no es cierto?, como representantes de la escuela austríaca, van a considerar que la teoría de los precios está determinada por la oferta y la demanda, pero de que la oferta está encima de la demanda. Es decir, la oferta, de alguna manera, la que va marcando el paso de los precios. En cuanto a la teoría monetaria, ¿no es cierto?, ellos consideran que los precios de las mercancías van a determinar la cantidad de dinero que se requiere en la economía. Va a surgir la famosa fórmula cuantitativa del dinero, donde se plantea que dinero por transacciones va a ser igual a la cantidad de productos Q por precios, ¿no es cierto? Entonces, esta teoría cuantitativa del dinero va a tener una variación con Marshall, que va a plantear que no es solamente cantidad de dinero por transacciones, porque ¿cómo vamos a calcular el número de transacciones en una economía? Dice, es velocidad del dinero, ¿no? Cantidad de dinero por velocidad del dinero es igual a precio por cantidad. En cuanto a la teoría del mercado, básicamente lo que nos plantea la escuela neoclásica es los precios, el ahorro, la cantidad de productos, o sea, el PIB, el ahorro y la inversión son los que determinan de alguna manera cómo funciona el mercado. No es solamente la cantidad de productos, sino hay muchos otros elementos que tienen que tomarse en cuenta. Y finalmente, en cuanto a la teoría del valor, se va a imponer la teoría de Vilfredo Pareto, que establece que el valor de una mercancía está dada por la utilidad total que puede tener esa mercancía. Obviamente es un concepto altamente subjetivo. Lo que tiene valor para una persona puede no tener valor para otra persona, o lo que tiene mucho valor en una circunstancia puede no tener valor en otras circunstancias. El ejemplo de Pareto es muy clásico, ¿no? El del aire, el del oxígeno. El oxígeno no tiene ningún valor si tú estás en el planeta Tierra, pero va a tener altísimo valor si estás en la Luna, porque necesitas, ¿no es cierto?, oxígeno para poder sobrevivir, y vas a pagar lo que sea por el oxígeno. Entonces, la utilidad total, ¿no es cierto?, va a ser igual de alguna manera al valor que esa mercancía tiene para cada individuo o para cada circunstancia en la que esa mercancía se realiza. Después de la escuela neoclásica, vamos a pasar, ¿no es cierto?, a la famosa escuela del señor Keynes, ¿no? Keynes, ¿no es cierto?, es un economista que básicamente lo que va a hacer es desarrollar una teoría del consumo, que va a considerar que la teoría del consumo se basa fundamentalmente en el multiplicador del consumo. Es decir, cada mercancía tiene que tener la posibilidad de multiplicarse el consumo que puede generar. Y eso va a determinar de alguna manera un multiplicador que esté en función, digamos, de cuánto se demanda ese producto. Luego, la teoría del ahorro, que tiene un multiplicador del ahorro igual en la misma dimensión, cuánto puede ahorrar una persona o una empresa en función, digamos, de cómo el mercado se desarrolla. Y en cuanto también a la inversión, lo mismo, va a haber un multiplicador de la inversión que de alguna manera tiene que estar en función de cómo se desarrolla el mercado. Pero la ecuación clave en estas tres es que el ahorro no es igual a la inversión, el ahorro es idéntico a la inversión. ¿Qué significa eso? Que todo, absolutamente todo lo que se ahorra,
se invierte, ¿no es cierto? Esta es la base de la teoría keynesiana. En cuanto a la teoría monetaria, obviamente Marx ya introduce la velocidad del dinero, ¿no es cierto?, que va a ser igual a la cantidad de transacciones por la cantidad de producción. Entonces, la demanda de dinero, que va a estar en función de aquello, va a estar en función de tres elementos: la precaución, la transacción y finalmente la especulación. La transacción, o sea, la precaución es el ahorro. Yo demando dinero para ahorrar, ¿no? Y puedo ahorrar ya sea en el banco, comprando bonos y tesoros, o finalmente bajo el colchón. La teoría de la transacción, que es básicamente el dinero que circula, digamos, en la economía, en el mercado, y finalmente la especulación, que es básicamente la demanda de dinero para la inversión. Yo cuando invierto estoy especulando, estoy tratando de conseguir una rentabilidad, una ganancia, una utilidad. Entonces eso va a generar un mercado de dinero, y que ese mercado de dinero de alguna manera también hace que el dinero se convierta en otra mercancía. Ahí es donde Keynes indirectamente está criticando a Marx y también a los clásicos, ¿no? En cuanto a la teoría tributaria, Keynes considera que la cantidad de impuestos que se tienen que establecer en la economía está en función de la producción. Una economía que tiene baja producción es un absurdo que tenga impuestos. Una tribu, por ejemplo, no establece impuestos, ¿no? Entonces, está en función del mercado, y más que del mercado, de la producción. Y la teoría del empleo es importantísima porque Keynes es el primero en plantear que lo que tiene que lograr una economía no es mayor riqueza, es pleno empleo. Y el pleno empleo es que todo el mundo tenga empleo, lo cual nunca se va a conseguir, dice el propio Keynes, pero ese es el objetivo, a eso se tiene que tender. Derivado de la escuela de Keynes van a tener tres grandes escuelas: la escuela neo-keynesiana, la escuela post-keynesiana y la escuela de las expectativas racionales. La escuela post-keynesiana, que tiene en Joan Robinson, esta economista de Cambridge, la mayor exponente, plantea que en la teoría del valor, ella dice que hay una subjetividad más las condiciones de producción. Ella añade esa condición de subjetividad que tenía la teoría del valor de Keynes, porque Keynes va a adoptar la teoría del valor de los clásicos. Entonces dice, no es insuficiente eso, es insuficiente. Hay un valor subjetivo, evidentemente, pero hay condiciones de mercado que también le dan valor a una mercancía, o mayor o menor valor. En cuanto a la teoría de los precios, ella considera que la inversión de capital más a las utilidades constantes, más la tecnología, es la primera en introducir el factor tecnológico, y más otros factores de mercado, como puede ser que haya monopolios o no, son los que van a determinar recién, ¿no es cierto?, el precio de una mercancía. En cuanto a la teoría del desarrollo, primera vez que alguien introduce una teoría del desarrollo, ella considera que hay condiciones de intercambio entre los mercados, que son los que establecen qué mercado va a desarrollar, qué economía va a crecer más que otra. Si las condiciones de mercado establecen que la economía inglesa es la predominante, la que impone condiciones a los hindúes, así planteaba en esa época nuestra amiga Joan Robinson, entonces por supuesto que va a crecer más la economía inglesa que la economía hindú, pero a costa de los hindúes, ¿no es cierto? En cuanto a la teoría del intercambio, es la primera también en plantear la famosa teoría del intercambio, ¿no?, del deterioro de los precios de intercambio, ¿no? De considerar que los precios de las importaciones sobre los precios de los productos acabados de alguna manera establecen unos términos de intercambio que pueden ser desfavorables para los países subdesarrollados. No los llama así, llama países de menor crecimiento, pero de alguna manera está estableciendo el inicio de la teoría del deterioro de los términos de intercambio. En cuanto a la escuela neo-keynesiana, donde el mayor exponente es don Franco Modigliani, él ha de concentrarse en la teoría de la inversión, donde considera que la inversión extranjera directa es la única que puede generar desarrollo. Él considera que una economía que no tiene capital no puede crecer, no puede haber, desahucia el desarrollo endógeno. Él considera que tiene que haber inversión extranjera directa para que esa economía que está atrasada pueda crecer. De otra manera, Modigliani considera que no hay posibilidades de crecimiento para esa economía. En cuanto a la teoría de la producción, Modigliani plantea que tiene que haber tres factores de producción: trabajo, capital y tierra, ¿no?
en otras palabras, contradiciendo a John Robinson, que planteaba que era trabajo, capital y tecnología. Ya había cambiado el factor tierra por el de tecnología. O sea, es un retroceso, si se quiere, teórico, pero él considera que la tierra va a tener valor porque es un bien escaso. Hay una X cantidad de hectáreas disponibles en el planeta y dice, eso es inamovible, eso no se puede tocar. Por lo tanto, tenemos que volver a los fisiócratas, si se quiere, y recuperar el factor tierra para tomar en cuenta como factor de crecimiento. Sargent, que ha sido premio Nobel recién, hace unos 15 años, va a crear la teoría de las expectativas racionales. Él considera que en la teoría de los precios se generan no por el valor de una mercancía, sino por las expectativas. ¿Expectativas de qué? De satisfacción, de disponibilidad de ese bien, expectativas de consumo, expectativas de inversión, inclusive en relación a ese bien. Y eso, la suma de las expectativas, es lo que va a generar el precio, el nivel de precios de un determinado bien. Él hace un desarrollo cuantitativo, unos modelos econométricos bastante complejos y llega a esta conclusión para demostrar su punto de vista. Y en cuanto a la teoría monetaria, el incremento de los precios es el primero en plantear que el incremento de los precios va a generar incremento del dinero, de la cantidad de dinero en la economía, y por lo tanto inflación, ¿no? Entonces la inflación fundamentalmente se debe para Sargent y para la Escuela de Expectativas Racionales a la cantidad de dinero que hay en la economía. Si hay mucha cantidad de dinero en la economía, va a haber inflación. Si tú restringes la cantidad de dinero en la economía, con seguridad que estás controlando inflación. Eso es el planteamiento que tiene la Escuela de las Expectativas Racionales. Con eso entramos a la última fase, podríamos decir, de las escuelas de precios, que evidentemente ya son escuelas que tienen influencia de otras escuelas, ¿no?, anteriores. Por ejemplo, entremos a la escuela monetarista. Está mal llamar escuela neoliberal, esa es una falacia. En economía lo que es esa escuela es la escuela monetarista. ¿Por qué? Porque es la primera escuela que plantea que el sector monetario de la economía determina al sector real de la economía, al que produce productos. Siempre, hasta Keynes y hasta los neo-keynesianos, post-keynesianos, el sector real de la economía determinaba al sector monetario. Es decir, en otras palabras, cuánto producías, cuánto dinero generabas, cuánto dinero, digamos, establecías para esa economía. Primera vez la economía, la escuela monetarista, con el señor Hayek en los años 40 y con el señor Friedman en los años 70, es el que ha de plantear que es al revés. Tú tanto de dinero pones, ¿no es cierto?, y vas a determinar la cantidad de dinero. La escuela monetarista en realidad es una escuela que no es original, si se quiere. Es derivativa de la escuela neo-keynesiana de Modigliani, ¿no es cierto?, de alguna manera, y de la escuela neoclásica, por supuesto, ¿no es cierto? Y ellos lo que hacen es simplemente plantear una nueva teoría de la producción, donde plantean, ¿no es cierto?, que la producción va a estar en función de cuánto dinero se invierte, y se invierte de acuerdo a la cantidad de dinero que hay en la economía. Ese es el gran aporte. Y esa cantidad de dinero, ¿no es cierto?, tiene que estar en función de que no haya intervención del Estado en la economía. Absolutamente, cero intervención del Estado en la economía, en el sector productivo. O sea, van a retomar la teoría clásica que establecía que el Estado solo podía existir, ¿no es cierto?, para hacer inversiones en infraestructura y nada más. Es decir, en otras palabras, ¿no es cierto?, es una función absolutamente auxiliar, si se quiere, de la inversión privada, nada más. En cuanto a la escuela neoinstitucionalista, esto es interesante, esta es una escuela que tiene varias influencias, ¿no? Tiene influencia de los clásicos, evidentemente, pero tiene influencia de la escuela de las expectativas racionales, de la post-keynesiana, ¿no es cierto?, de John Robinson, y parcialmente de la escuela marxista, parcialmente. Vamos a ver en qué. Es interesante, porque esta escuela, la neoinstitucionalista, plantea de que la única forma de que una economía se desarrolle es si tiene instituciones sólidas. Por ejemplo, veamos el caso de Amartya Sen, que ha sido mi maestro. Yo he sido alumno de Sen. Sen nos decía claramente de que instituciones como la democracia, como la ética, como la libertad, ¿no es cierto?, y finalmente como la transparencia, son las que pueden generar el desarrollo. Entonces discutíamos con él cuando éramos sus alumnos,
y le decíamos, pero ¿cómo va a decir eso, doctor Sen? Si tenemos el caso de Chile, estábamos en los años 70, donde Pinochet, ¿no es cierto?, no ha dado libertad a su pueblo, no hay transparencia, no hay ética y no hay democracia. Y sin embargo está creciendo a tasas superiores al 10%. Y él decía, pero es que yo estoy hablando de instituciones que generan desarrollo, no crecimiento. Desarrollo es algo sostenible en el largo plazo. Ni dicho ni hecho, se cayó Pinochet, se demostró que no hubo ni libertad ni transparencia y se cayó la economía chilena durante unos 10 o 15 años, ¿no? Entonces, evidentemente, esta escuela, bueno, el que las generó, si quieren ustedes, fue Douglass North. Es interesante porque desde Douglass North, que fue premio Nobel el 97, por ahí, todos los premios Nobel de Economía o han sido de miembros de la escuela neoinstitucional o de personas allegadas a la escuela neoinstitucionalista, ¿no es cierto? Entonces es interesante cómo ha monopolizado, digamos, la teoría económica, si quieren ustedes, internacional o global, académica me refiero, la escuela neoinstitucionalista. Creo que muchos economistas nos autocalificamos hoy en día parcialmente, digamos, alineados con la escuela neoinstitucionalista, porque tiene varias cosas interesantes. Hay una economista boliviana, por ejemplo, que es Elizabeth Jiménez, que ha hecho su doctorado en Chicago, que tiene una tesis brillante sobre la aplicación de la teoría neoinstitucionalista en el norte de Potosí, porque ella estableció que las tres instituciones más antiguas del norte de Potosí eran el AINI, la Minca y el Sucacollo. El AINI, ¿no es cierto?, tiene 2.500, 3.000 años de antigüedad, igual que la Minca, y el Sucacollo 2.000. Y entonces ella decía, un pueblo, lo que dice la escuela, toma la Douglass North, dice, una economía, una sociedad, adopta una institución y la mantiene mientras le es útil, y la desecha sin ningún problema cuando ya no le es útil, ¿no es cierto? Y entonces pone el ejemplo del norte de Potosí, como digo, y dice, bueno, la Minca, que es en términos quechuas, es al revés de los aymaras, ¿no? El AINI es el trabajo comunitario. Todos sembramos, todos cosechamos. La Minca es yo te ayudo en tu siembra, tú me ayudas en mi siembra, yo te ayudo en tu cosecha, tú me ayudas en mi cosecha. Ese es el concepto quechua del norte de Potosí, de la Minca y el AINI. Estas dos instituciones siguen siendo útiles hoy en día, siguen siendo útiles. ¿Siguen existiendo? Siguen existiendo. Pero el Sucacollo, dice, ¿no es cierto?, en las entrevistas que ella realizó para hacer su tesis, ha sido sustituido. El Sucacollo es el cavado de zanjas alrededor de los cultivos en el altiplano, ¿no es cierto?, que tiene que tener por lo menos medio metro, si no 1 metro de profundidad para que el agua circule por ahí abajo y por debajo humedezca la tierra y ¿no es cierto? Porque si es una acequia es muy superficial y se congela en la mañana el agua, ¿no es cierto? Entonces la papa sale negra, te dicen los campesinos. En cambio, si haces este procedimiento tecnológico, el agua se calienta ahí abajo y entonces humedece la tierra y sale buena papa. Bueno, el Sucacollo ha desaparecido. Es una institución que hace aproximadamente unos 20 años, más 30 años, ha desaparecido. Y cuando hace la entrevista ella a las personas de las comunidades, le dicen, no, hemos sustituido por la participación popular, que sería la nueva institución. Le dicen, pero ¿cómo la participación popular? Claro, lo que pasa es que la participación popular le ha dado dinero a los gobiernos municipales, y los gobiernos municipales han hecho sistemas de microriego. Primero con tubos PVC, esos de plástico blanco. Y luego, ¿no es cierto?, con sistemas de alcantarillado. Entonces uno anda por el altiplano y se encuentra con montón de tubos de estos de alcantarillado por la superficie, ¿no es cierto?, que son sistemas de microriego que ya ha financiado los gobiernos municipales con la plata de la participación popular. Entonces, la institución Sucacollo no ha habido ningún problema en sustituirla por la institución Participación Popular. O sea, tendrías que decir la institución Sistemas de Microriego, pero es muy largo, ¿no es cierto? Es para ellos, en su imaginario, queda más clarito decir, no, la institución Participación Popular. Entonces, esa es una muestra, dice ella, cómo funciona el neoinstitucionalismo, inclusive en sociedades que pueden llamarse, ¿no es cierto?, precapitalistas o, ¿no es cierto?, sociedades que tienen un capitalismo tardío, como diría Mandel. Entonces, de alguna manera, se ve claramente que funciona la teoría neoinstitucionalista.
esa es la tesis de doctorado de Elizabeth Jiménez, que vendría a ser otro representante boliviana de una escuela de pensamiento. Bueno, en la escuela neoinstitucionalista además hay una teoría, ¿no es cierto?, del desarrollo sostenible. Es la primera escuela que plantea que la sostenibilidad es lo importante y no el crecimiento. Y la segunda cosa importante en la teoría neoinstitucionalista es que plantea también la posibilidad, no lo he puesto aquí, pero la posibilidad de que haya factores de carácter, digamos, externos a la economía que determinan también digamos, el desarrollo de una economía, ¿no? Y el ejemplo está en el premio Nobel del 2020, el señor Kahneman, que es psicólogo, no es economista, y que él plantea que el lado derecho del cerebro, ¿no es cierto?, toma decisiones rápidas y el lado izquierdo toma decisiones lentas. El hombre, dice él, tiene más desarrollado el lado derecho. Un hombre entra a un mercado y ve una buena naranja, ya, deme 10 de estas y compra. Una mujer tiene más desarrollado el lado izquierdo. Entra a una tienda y ve un vestido, qué lindo vestido, pues cómprate, no se lo compra. Va y busca otros vestidos más y va a otras 10 tiendas más y busca, ¿no es cierto?, y toma una decisión mucho más lenta. ¿Eso qué produce? Dice Kahneman. Produce que en términos de consumo, el consumo que generan los hombres como especie humana es un consumo más rápido y por lo tanto de menor calidad. En cambio, la mujer hace un consumo más lento, pero de mayor calidad. Y eventualmente más caro también, de precios más altos, pero de mayor duración, más sostenible. En términos del desarrollo sostenible, es mejor el consumo de las mujeres que se compra un vestido que le va a durar 20, 30 años, que el de un hombre que se compra una camisa que le gustó por el color o lo que sea y que a los 5 años ya está desteñida, etc. Entonces, este premio Nobel, psicólogo, premio Nobel de Economía, ¿no?, ha demostrado de que la economía se está abriendo a otras ciencias. De hecho, ya la economía tiene premiados a 2 filósofos y además a 2 médicos más. Entonces, eso muestra claramente que la economía como ciencia social ha entrado ya en la lógica de que las ciencias sociales son una sola, ¿no?, y que ya no debiera llamarse Premio Nobel de Economía, sino de Ciencias Sociales, ¿no? Pero eso es interesante de tomar en cuenta. Son, en todo caso, neoinstitucionalistas, ¿no? Luego tenemos la escuela neomarxista. La escuela neomarxista, ¿no es cierto?, básicamente representada por la escuela norteamericana, Paul Sweezy, Paul Baran. Yo he trabajado con Sweezy en la escuela de Nueva York, en la escuela New York Marxist School. Básicamente lo que plantean es que ha aumentado tanto el capital financiero que hoy en día el capitalismo hace que sea el capital financiero el que determine al capital productivo. Ya no es al revés, sino, o sea, en otras palabras, han desarrollado más la teoría de Hilferding y han logrado de alguna manera demostrar, ¿no es cierto?, en sus componentes cómo esto ha terminado de esa manera. Ahora, esta escuela neomarxista tiene hoy en día como podríamos llamar una escuela neomarxista contemporánea, que es la del señor Piketty, ¿no? Thomas Piketty, profesor de la Sorbona, lo que ha planteado es que además de que es el sector financiero el que controla el sector real de la economía, hay una concentración de la riqueza que hace que no solamente, digamos, sea el sector financiero, sino ese sector financiero ha concentrado la riqueza. O sea, el 1% más rico de la población, ¿no es cierto?, tenía hasta hace unos cuantos años atrás el 30% de la riqueza del planeta. Y hoy en día ese 1% tiene el 40%. Y eso ha hecho que se concentre más la riqueza. Pero además, el 1% que tenía el 30% antes era una riqueza que estaba dividida entre el sector financiero y el sector real. Por decir algo, el señor Rockefeller tenía pozos petroleros, ¿no es cierto? Hoy en día Rockefeller, su utilidad no está en los pozos petroleros, está en el Chase Manhattan Bank, ¿no es cierto? Entonces ha migrado al sector financiero y obviamente eso hace de que hoy en día, lo mismo JP Morgan, que, ¿no es cierto?, empezó siendo dueño de acererías en Chicago, etc. Y hoy en día JP Morgan es dueño de por lo menos un 20% de las entidades financieras, de los bancos de Estados Unidos y del mundo, ¿no? El mismo Rothschild, y así va demostrando el señor Piketty cómo, ¿no es cierto?, las grandes fortunas
que se hicieron en el sector real de la economía han pasado al sector monetario y se han concentrado más. Esa sería la escuela neomarxista contemporánea, ¿no? Luego tenemos una escuela que es la escuela de la dependencia, la primera escuela, digamos, lo que también le llaman la escuela cepalina, ¿no? Ahí hay varios autores, yo he mencionado solamente unos 8 de los muchos que existen. Raúl Prebisch fue el primero, ¿no es cierto? Un economista viejo argentino, ¿no es cierto? Fernando Enrique Cardoso, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, digo del Brasil, Celso Furtado, Vania Bambirra, Teotonio dos Santos, Osvaldo Zunkel, se ha hecho un homenaje muy lindo a Osvaldo Zunkel hace unos 3 años atrás, Enzo Pfaleto, ¿no es cierto?, otro argentino, y finalmente André Gunderfrank. Esta escuela de la CEPAL lo que plantea básicamente es que hay un centro y hay una periferia, y que el centro se alimenta de la producción de la plusvalía, en realidad, de la periferia, ¿no es cierto? Entonces el capital del primer nivel genera una plusvalía de los países subdesarrollados, y esa plusvalía va a sumarse a la plusvalía que generan las economías de los países desarrollados. Y entonces eso hace que se vaya cada vez haciendo que los países ricos sean cada vez más ricos y los países subdesarrollados cada vez más subdesarrollados. Esta teoría ha tenido variaciones, la de centro y periferia, de Gunderfrank, ¿no es cierto?, la de imperialismo y subimperialismos e inclusive países semicolonizados, que es Teotonio dos Santos y Vania Bambirra, la de Prebisch, que básicamente habla de transferencias de capital y de valor, la de Celso Furtado, que iba en la misma línea, y la de nuestro amigo Cardoso y Pfaleto, el famoso texto del desarrollo y del subdesarrollo, que explica, digamos, el tema del subdesarrollo. La escuela de la CEPAL se asentaba en una teoría que era el deterioro de los términos de intercambio. Esa teoría en los años 70 se ha venido al suelo. ¿Por qué? Porque el valor de los productos de materias primas ha subido tanto con el tema del petróleo y la OPEP y los países árabes, que resulta de que desde los años 70, 80, 90, 2000 e inclusive parte de los 2010, ¿no es cierto?, los productos elaborados en términos de intercambio han bajado en relación a las materias primas. O sea, las materias primas en términos porcentuales han subido más en precio en el mercado internacional que los commodities, o sea, refrigeradores, cocinas, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho variar eso en los años 2010? Ha hecho variar el avance tecnológico, porque lógicamente hoy en día la tecnología, que antes era muy barata, acceder a una computadora, etcétera, se ha ido encareciendo, especialmente la tecnología de alto nivel. Entonces, por lo tanto, ahí es donde está recuperando, si se quiere, el capitalismo, la posibilidad de que, no es recuperando el capitalismo, está recuperando el capitalismo más ganancias, más utilidades, y por lo tanto, ¿no es cierto?, el deterioro de los términos ha vuelto a tener validez. Pero ha quedado demostrado que no había sido una teoría que tenía validez infinita, ¿no es cierto?, sino que tiene variaciones. Cuando subió el precio del petróleo nuevamente el año 2015, Bolivia ha sido un beneficiario de eso, nuevamente se invirtieron los términos de intercambio y por lo tanto recién en el 2020 se ha vuelto, ¿no es cierto?, a tener términos de intercambio que están deteriorados en contra de los países subdesarrollados. Y la otra teoría marxista que también ha entrado en entredicho con la teoría que la CEPAL había adoptado es la caída tendencial de la tasa de ganancia. Porque la tasa de ganancia, hay varios estudios, entre ellos vamos a ver más adelante, los de Anwar Sheikh, que demuestran de que si bien hay una caída, pero no es una caída, hay una tendencia que no es de caída permanente, sino hay momentos en que sube la tasa de ganancia. El momento en que ha habido descubrimientos tecnológicos en los años 2000, 2010, ¿no es cierto?, la tasa de ganancia ha vuelto a subir. Por eso se explica, ¿no es cierto?, que individuos como Elon Musk, como el señor, el inventor del Facebook, el que se llama Bill Gates, y también el otro, Zuckerberg, ¿no es cierto?, de ser millonarios han pasado a ser multimillonarios, ¿no es cierto?, y es porque justamente ha habido un repunte de la tasa de ganancia en bienes intangibles,
como son los programas de, digamos, los programas de computación, etc. Entonces, evidentemente, de alguna manera, el avance tecnológico ha puesto en entredicho la caída tendencial de la tasa de ganancia por estos elementos que estamos tomando en cuenta. Pero lo vamos a ver más adelante. En todo caso, ¿no es cierto?, derivado por influencia de la escuela neomarxista, de la escuela dependentista y de la escuela marxista, también aparece la escuela de la globalización y de la mundialización, donde Samir Amin y Wallerstein son los dos representantes más importantes, y que ellos lo que plantean básicamente es que la mundialización, o sea, esto de la economía mundial, ¿no es cierto?, hace que de alguna manera los valores de los productos sean más accesibles, se puedan vender de una manera más baja, digamos, de mayor accesibilidad para toda la población, y por lo tanto rompen un viejo problema que tenía la escuela marxista y que no se podía resolver. Marx planteaba que las crisis del capitalismo surgían o por sobreproducción o por subconsumo. Bueno, el subconsumo estaría resuelto. En el fondo, la teoría de Samir Amin y Wallerstein están apuntando a eso, a decir, no, el subconsumo está resuelto. Lo que hay ahorita es sobreproducción. Entonces, ese es el debate entre quienes son neomarxistas contemporáneos y la escuela de la globalización, ¿no es cierto? Porque quienes son marxistas contemporáneos siguen pensando que tanto subconsumo y sobreproducción son factores de crisis, mientras que esta otra escuela piensa que el capitalismo ha atacado al subconsumo al mundializar, ¿me entiendes?, la economía y lograr, por lo tanto, un consumo masivo. Bueno, después viene la teoría que le hemos llamado la escuela, bueno, no lo hemos llamado nosotros, viene llamándose así en varios textos, ¿no es cierto?, que se llama la escuela ecológico-biológica, que también es derivada de la escuela neomarxista, ¿no es cierto?, que de alguna manera está representada por el señor Tony Negri y un profesor de Harvard, que es Michael Hart, ¿no?, que lo que plantean básicamente es que el capitalismo ha explotado tanto el planeta que se han generado costos ecológicos que ahorita son insalvables y que de alguna manera, digamos, están generando también, ¿no es cierto?, un grave problema. El capitalismo se ha apropiado de un valor, de los valores de la tierra, y entonces ha generado un costo que no estaba previsto y que es el costo, ¿no?, de tener, ¿no es cierto?, condiciones ecológicas mucho más deterioradas. También hay otra escuela, ¿no es cierto?, que podríamos llamarle tan importante como la neoinstitucionalista, es la escuela neo-ricardiana, ¿no? La escuela neo-ricardiana tiene en Piero Sraffa, Pierangelo Galignani y en Luigi Pasinetti, lo que les llamaban los espaguetis de Cambridge, ¿no es cierto?, los mayores representantes. Y es muy interesante porque esta es la última escuela que tal vez ha hecho aportes casi en todas las teorías. En la teoría del valor y en la teoría, además una escuela ecléctica, porque toma cosas de distintas escuelas anteriores y desarrolla sobre eso. Toma teoría del valor y teoría de la producción de los clásicos, o sea, ¿no es cierto?, no se hace mucho problema en ese tema. Y en cuanto a la teoría, a ver, en la teoría ya sé. En la teoría de las crisis, toma la teoría marxista. Dice, no, aquí lo que está ocurriendo es que hay subconsumo, sobreproducción y además hay una caída tendencial de la tasa de ganancia. Ellos sí adoptan esa teoría, en la teoría de las crisis. Pero en la teoría toman a Marx y en la teoría de la tributación toman a Ricardo, por supuesto, ¿no es cierto? Y lo mismo en la teoría de los precios, consideran que el capital, ¿no es cierto?, tiene un rol fundamental porque a mayor volumen de capital incorporado en la producción de una mercancía, mayor sobredeterminación de precios y por lo tanto mayor control de quienes en este caso vendrían a ser los países imperialistas, si quieren que lo llamemos así. No hay que olvidar que Piero Sraffa tomaba en Londres el tren de las 7 de la noche a Dover
todos los días viernes. Llegaba a Dover, alcanzaba a tomar el último, en ese entonces no había el túnel que existe hoy en día para unir Inglaterra con el continente europeo. Entonces tomaba la última lancha que cruzaba el estrecho de la Mancha, no es la Mancha, es el estrecho de Dover, y llegaba al lado francés y tomaba el tren que iba hasta París. Llegaba a medianoche a París, dormía esa noche y al día siguiente agarraba el tren que iba hasta Milán y llegaba al mediodía a Milán, ¿no es cierto?, cargado de más o menos unos 10 o 15 libros, ¿no? Y iba a la cárcel y lo visitaba a su íntimo amigo Antonio Gramsci y le regalaba los libros y se quedaba con él todo el sábado en la tarde discutiendo las nuevas teorías que estaban en debate en Cambridge. Y obviamente al día siguiente dormía esa noche en Milán y al día siguiente, el domingo, hacía el proyecto inverso porque el lunes a primera hora de la mañana tenía clases en Cambridge. Este señor, que yo diría que es un elogio a la amistad, ¿no?, que no pensaba porque Gramsci era marxista puro, y él, como pueden ver ustedes, era un ecléctico, ¿no es cierto? Ha escrito tal vez el libro de economía que yo considero más difícil de leer. Mucho, el Capital es pues un paseo al lado de la producción de mercancías por medio de mercancías de Piero Sraffa. Es un libro que tendrá 50 páginas. Pero yo desafío a muchos economistas a que terminen. Yo no he podido terminar nunca. Nunca he podido terminar. Es un libro que combina matemática con teorías físicas, con teorías. O sea, hay que tener un conocimiento universal muy grande para poder digerir este texto. Y realmente es una maravilla, ¿no?, de intelecto, es Sraffa. Yo diría que es el economista más inteligente. Tal vez el economista más perceptivo sea Amartya Sen, pero el más inteligente definitivamente es Sraffa, ¿no? Y lógicamente el haber tenido esta condición de eclecticismo ha generado también la obligatoriedad para quienes adopten esta escuela de tener que leer todas las escuelas, porque de otra manera no entiendes lo que están planteando, ¿no es cierto? Terminaría yo simplemente mencionando de que podemos hablar también de una escuela marxista ortodoxa contemporánea, podríamos llamarle así, que está representada fundamentalmente por dos autores, ¿no? Uno que vendría a ser Ernest Mandel, ¿no es cierto?, que yo considero que es un ortodoxo, porque sigue planteando lo mismo, ha hecho su desarrollo ¿no es cierto?, sobre el capitalismo tardío, es una consecuencia del capital, si se quiere. Y finalmente el señor Anwar Sheikh, ¿no?, que lo que ha hecho es meterse a fondo en el tema de la teoría del valor, ¿no? Los nuevos aportes en teoría del valor se los debe atribuir uno a Anwar Sheikh, definitivamente. Y la otra escuela, que es la escuela de la desigualdad, que es una escuela derivativa de la escuela neomarxista, de la escuela neorricardiana y también de la escuela de la dependencia, que vendría a ser la escuela de la desigualdad. Ha ganado el premio Nobel hace unos 5 años atrás el señor Angus Deaton, un inglés que junto con otros autores han desarrollado que el problema que explica hoy en día el avance o el retroceso o el estancamiento de las economías capitalistas es la desigualdad. Mientras no se ataque ese tema, no se va a poder resolver. Y la desigualdad hay que atacar, según ellos, más que en el tema económico, en el tema social. Es decir, hay que avanzar en el tema de salud, de educación, de vivienda, etc. Y una vez resueltos todos los temas sociales, con amplia intervención tanto del sector privado como del sector público, recién se puede pensar en atacar monopolios, en atacar oligopolios. Lo demás, dicen ellos, es puro discurso, es demagogia. Los marxistas, para la escuela de la desigualdad, son unos demagogos, porque están hablando de una cosa que no se puede resolver, ni con la revolución. Y la prueba está en la Unión Soviética. La Unión Soviética genera una de las desigualdades más grandes del planeta y de la historia de la humanidad. Son sumamente críticos con los marxistas. Entonces, dicen ellos, hay que resolver primero estos temas y después nos ocuparemos de lo demás. Pero mientras tanto es demagogia.
Con eso quiero terminar y creo que hemos hecho una buena revisión de todas las escuelas de pensamiento económico y como podrá verse, esto se complementa con una visión de las escuelas de ciencia política que me parece que son las que acompañan. Y tal vez habría que hacer lo mismo con las escuelas de sociología, ¿no? De ciencias, más que de ciencias sociales, de sociología específicamente. Pero ahí es más compleja la cosa porque obviamente la sociología ha tenido la virtud de tener muchas derivaciones contemporáneas, o sea, en el siglo XX, ¿no? Entonces, si aquí vemos muchas escuelas de pensamiento económico en la sociología, si aquí hay 10 escuelas, en la sociología vamos a encontrar fácilmente 20 o 30. Ahí quedaría yo. Muy bien. Ahora, una preguntita muy puntual y otra preguntita que es la que tenía que hacerte, que es más bien conclusiva y evaluativa. Lo que no he entendido, del que llamas el economista más inteligente, ¿qué es lo que propone? ¿Cuál es su estructura de análisis? La estructura de análisis es tomar lo mejor de las escuelas anteriores. Entonces, tomar la teoría del valor y la teoría de la producción de los clásicos, la teoría de las crisis de Marx, la teoría del desarrollo sostenible que nos plantean, ¿no es cierto?, las neoinstitucionalistas, y la teoría de los precios, que es una derivación de los neoclásicos combinado con la escuela de las expectativas racionales, ¿no es cierto? Y finalmente tomar el tema de que la producción también está influida por el avance tecnológico, que sería tomar a los post-keynesianos. Yeah. Pero eso combinado, uno leyendo a Rafa, él toma todo eso y lo traduce en ecuaciones matemáticas muy complejas. Como vuelvo a reiterar, es tal vez el texto de economía más difícil de entender, porque él lo que ha hecho es sintetizar todo el pensamiento económico, ¿no es cierto? Y traducirlo, matematizarlo, si se quiere, ¿no es cierto? Yo he intentado lo mismo con los 3 tomos del Capital, en realidad con el tomo 2 y 3, ¿no? Y mi resultado ha sido fatal. He tenido 2 años que dar clases en un curso anual de Economía Política 3, que no había esa materia en economía aquí en la UNSA, y tenía 500 alumnos, de los cuales vencían el curso 25, 20. Entonces me sentí frustrado como profesor y me doy cuenta lo difícil que es, ¿no es cierto?, hacer ese ejercicio. Yeah. Entiendo. Bueno, esa es la aclaración. Ahora la pregunta guardada era la siguiente, y en relación a tu exposición, bueno, estamos en una crisis, ¿no?, mundial, ¿no? Yo llamo crisis múltiple, puedes llamarle de otra manera, pero es innegable la crisis. Desde tu punto de vista, después de este repaso de todas las escuelas, ¿cuál es tu análisis? ¿Con qué escuela es mejor analizar esta crisis? ¿Qué escuela o haces una especie de eclecticismo, un tipo de interpretación muy particular tuya? Hoy en día ya es muy difícil tener, ¿no es cierto?, decir, esta escuela es la que explica. No hay eso, ya no hay eso. Tienes que ser necesariamente algo ecléctico, no te queda otra alternativa. Entonces hay que tomar algo de la escuela neo-ricardiana, hay que partir de la escuela neo-ricardiana, bueno, de la escuela de Marx, ¿no?, con la teoría de las crisis, que está reflejada en la neo-ricardiana porque ya combina con otras cosas, y obviamente la crisis misma se puede explicar también con la escuela de las expectativas racionales, porque, ¿me entiendes?, ha surgido unas expectativas, una sobreexpectativa, podría decir Sargent, hay un texto muy bonito de él sobre el crecimiento económico, ¿no es cierto? Y bueno, está el texto de Robinson, famoso, de por qué no crecen los países, ¿no es cierto?, que es neoinstitucionalista y que explica también las crisis de los países subdesarrollados, no de los desarrollados. Y obviamente a eso habría que añadirle, ¿no es cierto?, la escuela de ecológica biológica, porque lógicamente hay un deterioro del medio ambiente, etcétera. Negri y Hart es imprescindible. Y también la escuela de las desigualdades, porque las desigualdades han generado también, ¿no es cierto?, este tipo. Y obviamente los neomarxistas contemporáneos, ¿no? Entonces, como verás, asentarte en una sola teoría para tratar de explicar la crisis me parece algo muy
poco... Muy dogmático. No dogmático, muy incompleto. Ya. Muy incompleto. Porque tú no puedes asentarte en una teoría. Tienes que tomar varias y con esas ir viendo elementos de cada una que te sirven para tener una explicación completa de la crisis del capitalismo actual. Entonces, yo creo que de otra manera, querer explicar la crisis del capitalismo asentado en una escuela específica puede ser, como digo, incompleto y impreciso, ¿no? Y lo que requiere hoy en día la teoría, hablando así claramente, es precisión. La gente hoy en día quiere certidumbres, no quiere que le digas, creo que puede ir, no, ya, los creos ya no hay. Los credos han desaparecido, ¿no es cierto? Lo que tienen que aparecer hoy en día son las certidumbres. Si tú le das certidumbre a la gente, le dices, esto es lo que está pasando, y así podemos intentar resolverlo, ni siquiera decir así lo vamos a resolver, sino intentar resolverlo, eso va a funcionar mejor, ¿no es cierto? Es decir, quiero terminar esta locución con una frase que tú te encanta la literatura, vas a decir. Pero me tienes que dar una oportunidad, una pregunta que la gente va a esperar seguramente. Ah, Antes de que termines en tu conclusión. Es decir, vos has sido un militante del Partido Socialista, desde tu experiencia, ya hay una experiencia y podemos hacer un balance de lo que ha pasado con el gobierno progresista, sobre todo en nuestro país, Bolivia, y además es muy importante por lo que está pasando en Argentina, que es aparentemente una escuela completamente contradictoria. Está citado aquí. Está citado contradictoria. Porque los libertarios no son otra cosa que monetaristas. Claro. Y ya pues es un balance, porque están aplicando, ¿no? Los progresistas han aplicado y los otros han aplicado. ¿Qué sería lo que están aplicando? Porque parece que no están aplicando. No, lo que está haciendo coherentemente. Lo que está haciendo Milei es ser lo que no hay que ser, ortodoxo. Yo digo que es el momento de la heterodoxia. En cambio, ¿no es cierto? Yo he sido militante del Partido Socialista 1, pero no te olvides que he trabajado haciendo 3 paquetes en la UDP para, ¿no es cierto?, estabilizar la economía. Eso podrías decir que era monetarista. En parte sí, pero en parte también era post-keynesiano, ¿no es cierto? Y yo te digo, la estabilización, por eso en algún momento yo decía, no tienes ideología, porque tienes que estabilizar la economía. Lo que cabe en este momento en Bolivia hay que estabilizar. Ahora, lo que no hay que hacer en Bolivia en este momento es lo que hizo el señor Jeffrey Sachs, se lo dijimos en su cara en alguna reunión que tuvimos con él. Eso estaba bien para Bolivia en un momento en el cual tú aplicabas la técnica del shock, ¿no es cierto? ¡Tac! Sí. Bajabas empleados públicos, privatizabas empresas públicas, reducías gasto fiscal, etcétera, etcétera. Hoy en día eso en Bolivia es imposible. Tú podrías de 600,000 empleados despedir, como hizo Paz Tensor en ese entonces, despidió más o menos a un 40% de la fuerza laboral pública. ¿Podrías despedir 300,000 tipos? Al día siguiente tienes una revuelta popular o una hambruna popular, una de dos, ¿no es cierto? ¿Podrías privatizar 59 empresas públicas? No puedes privatizar ni una. Tienes que encontrar salidas que lleven a joint ventures, ¿me entiendes? A fórmulas mucho más creativas para algunas empresas, inclusive entregar a los trabajadores. ¿Por qué no? Modelo yugoslavo antiguo, ¿no es cierto? Bueno, hasta eso habría que practicar. ¿Podrías tú, digamos, de la noche a la mañana quitar la subvención a los hidrocarburos? De ninguna manera. Eso provocaría una hiperinflación galopante y toda la población boliviana estaríamos al día siguiente pidiendo limosna en las calles, ¿no es cierto? Tienes que ir bajando poco a poco, lentamente. Entonces, si se hizo el shock el 85, hoy en día hay que hacer gradualismo. Pero el problema es que hay que hacer gradualismo en los dos sentidos. Gradualismo en que este modelo, que no es otra cosa que un modelo cepalino de sustitución de importaciones y de capitalismo de Estado, termine de quebrarse y con estabilización de la economía también lenta, tomará 5 años en que se caiga este modelo y otros 5 años en estabilizar la economía. Ese gradualismo lento, ¿será que la población boliviana va a poder aguantar? Yo creo que sí, porque ha aguantado un shock. Si ha aguantado un shock, va a aguantar gradualismo. Entonces yo creo que esa es la situación que estamos viviendo en este momento, ¿no?
Y en cuanto al capitalismo en general, que era lo que veníamos a hablar en realidad, y bueno, y en cuanto a nuestro propio país, como un país capitalista dependiente y atrasado, ¿no es cierto? Lo que habría que decir simplemente es lo siguiente. Hay una novela que tú has tenido que leer, ¿no es cierto? La he visto por ahí en tu biblioteca, de Mario Vargas Llosa, La Catedral, donde el Zabalita, el periodista, ¿no es cierto?, está tomando unas cervezas y le dice a su amigo, ¿y en qué momento se jodió el Perú? Bueno, en paralelo a eso, ¿no es cierto?, está muriendo, está ya en el lecho de la muerte, este gran intelectual boliviano que fue el autor de Requiem para una República, Sergio Almaraz Paz. Y a su lado, en el lecho de la muerte, está su hijo, Alejandro, y está este otro politólogo boliviano tan reconocido que era Zabaleta Mercado, ¿no? Y él les pregunta algo parecido, ¿no? Les dice, ¿por qué nos ha ido tan mal en Bolivia? Entonces yo creo que la pregunta del Zabalita, o la pregunta de... y se muere, después de esa pregunta se muere Sergio Almaraz. O la pregunta de Sergio Almaraz es la que hay que responder. Claro. O sea, ¿por qué nos ha ido tan mal? Si hemos tenido un patiño, podíamos ir país capitalista un poquito más adelantado. Podíamos haber hemos tenido petróleo, hemos tenido minerales, hemos tenido industria en un momento determinado, inclusive. Entonces, cuando respondamos esa pregunta de por qué no ha habido, ¿será que todo es corrupción? No, no puede ser que la corrupción te responda a eso. ¿Será que hemos tenido capitalistas que eran mezquinos y que han hecho plata y se han ido del país? Tampoco es la explicación esa, porque ha habido algunos que han reinvertido en el país, etc. Tienes una clase burguesa muy pobre en Bolivia, muy pobre, pero siendo así de pobre, ha tenido actitudes de reinversión. Está el caso de la burguesía cruceña. La burguesía cruceña es una burguesía que reinvierte en su tierra. Y ni así puede crecer más. El PIB cruceño, ¿a cuánto crece? Máximo. Mientras que el PIB boliviano está creciendo al 3-4%, el PIB cruceño crece un punto más, al 5%. ¿Por qué no crece más? Entonces, ¿por qué nos ha ido mal? Esa pregunta de Almaraz es la que hay que responder. Ese es mi punto de vista. Y para eso, todo este instrumental teórico es el que hay que utilizar. Yo no creo que la ortodoxia sirva, hay que ser heterodoxo, definitivamente. Querido Mario, esa última pregunta, no, ya, la anterior era la última pregunta. No, pero esta ya, no. Bueno, no has querido evaluarlo a mi ley. No, Milei ya te he dicho, está siendo ortodoxo, ese es su error, vas a ver que le va a ir mal. Ahora hay que evaluarlo a Arce Catacora. No, Arce no tiene teoría, hermano, no tiene ninguna teoría. Ese está yendo, le ha llegado mucha plata y ahí ha gastado como ha querido, ¿no es cierto? Y ahora está sufriendo las consecuencias. Es verdad. ¿Cuál teoría va a usar Arce? Correcto. Ninguna. ¿En qué escuela lo encargaría? Tal vez Cepalino, tal vez, ¿no? Pero muy jalando de los pelos. Ahora, hay una pregunta que te voy a hacer que lastimosamente tengo que hacerte. Tú sabes que yo utilizo el concepto del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, que no hay ningún modelo social comunitario que se han inventado. No hay. Ese modelo lo han expandido los gobiernos progresistas, ¿no? Nos han convertido en más extractivistas, y te estoy hablando también de Venezuela. Vos has usado el tema de que han usado los progresistas la sustitución de importaciones. No ha habido industrialización, no han invertido en industrialización. No. Ojalá lo hubieran hecho, digamos. A ver, yo he pasado el trabajo de leer el discurso de posesión desde el mariscal Andrés de Santa Cruz hasta el señor Arce Catacora. Todos los discursos, desde Sucre hasta Arce, dicen vamos a industrializar los recursos naturales. El único que hizo algo para avanzar en ese tema fue, aunque te parezca mentira, Evo Morales, que hizo 2 plantas de industrialización de gas, una en Yacuiba y una en Santa Cruz. La de Yacuiba está a punto de cerrarse, porque ya no hay gas. La de Santa Cruz está funcionando al 20% de su capacidad instalada. O sea, está en las últimas también, ¿no es cierto? Luego hizo la planta de Chimoré de producción de
¿qué se llama? Pues lo que producen ahí. Bueno, Sí, sí. Urea. urea. Bueno, es una planta que la compró hecha de los chinos. Un mes funciona, un mes tiene que pararse porque no tiene, ¿me entiendes? No han calculado bien la cantidad de energía que requieren, de gas, La han puesto en etcétera. el Chapare y no en el Puerto Y la Suárez. han puesto en Chapare, además, ¿no es cierto? Es carísimo producir la urea ahí. Además es sumamente dañina a los ríos, y hay quejas de los propios cocaleros, etcétera. Siendo que usan la urea como un precursor. Fertilizante. Pero de todas maneras, con todos esos problemas, esa es una fábrica que es otra de las empresas que da pérdida. Ojo. Entonces, evidentemente, ha sido un intento de industrialización de recursos naturales. Van 3. La cuarta iba a ser el litio. Y resulta que hechos crudos, porque no hay otra palabra, en lugar de hacer, ¿no es cierto?, un proceso basado en sulfuros, en azufre, le han tirado en base, ¿no es cierto?, a mercurio y potasio. Y por lo tanto, la último dictamen antes de que se suicide el gerente de yacimientos de litio boliviano en Montenegro, es de que esas piscinas que han construido, que son 20 piscinas, no sirven. Y hay que deshacerlas. Las están destruyendo ahorita en Uyuni. Entonces, hay que partir de cero. Otra vez hay que partir de cero, teniendo la mayor cantidad de reservas de litio del mundo en este momento. Si en algo todavía somos el primero, es en reservas de litio. Entonces, el único recurso natural que podíamos haber industrializado rápido y crecer rápidamente, lo hemos, como se dice vulgarmente, nuestra ineficiencia así tan grande que hemos terminado destruyendo esa posibilidad. Hoy en día el mayor productor de litio es Australia, ¿no es cierto? Y el segundo Chile, ¿no? Para alcanzar los niveles de producción de Australia y de Chile necesitamos 20 años por lo menos en invertir, ¿no es cierto?, en tecnología, etc. Yo dudo mucho que podamos hacerlo, ¿no es cierto? La forma como está encarando la crisis nuestro amigo Arce Catacora es conseguir 3.500 millones de dólares para terminar hasta el 2025. Ha ido a hablar con Putin porque ¿quién más le puede prestar ese dinero? Y Putin le ha dicho, perfecto, yo te presto, pero no te voy a dar dinero, te voy a dar diésel. Bueno, ya han descargado 3 barcos y van a venir cada 3 meses para que por lo menos el diésel haya disponibilidad de diésel. Pero nuestra deuda externa, mientras tanto, está creciendo. ¿Y cómo se van a cobrar los rusos? Con el litio. Porque saben que plata no nos van a sacar. Entonces, el tema de industrialización de recursos naturales es un tema de discurso. Te estoy mostrando que Evo fue el que llegó más lejos y que es un fracaso. Son 4 plantas, cuando en su momento, yo me acuerdo haber hecho un documento para Mario Cosío, cuando era gobernador de Tarija, le dije, es el gran momento de Bolivia. Porque tú tienes que, si no tienes química básica, y yo digo eso, para industrializar los recursos naturales en Bolivia, primero tienes que tener química básica. Química básica son fosfatos, superfosfatos, boro, yodo, cromo, azufre y cloro. Los 6 elementos químicos los tenemos. ¿Dónde los tenemos? En Chichas, en Tupiza. Ahí hay un montón. Pero la inversión de una mina de azufre o de cloro implica una inversión por lo bajo de 5.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque son sumamente dañinas al medio ambiente. O sea, tú para sacar, no sacas pues como el estaño, que es una piedra. El azufre sale, ¿no es cierto?, esa piedra con el amarillo del azufre, y tienes que hacer un tratamiento ahí mismo en la mina, con agua y 8 elementos químicos, que eso a los ríos subterráneos, matarías todos los ríos subterráneos de la zona. Eso no te van a permitir, ni Argentina ni Chile. Entonces tienes que hacer una inversión muy grande en cómo hacer el tratamiento de los desechos, digamos, para la producción del azufre, o del cloro, o del boro, o lo que sea. 1. 2. Todos esos productos los puedes vender a muy buen precio, pero nunca a tan buen precio como el que te pagaría un narcotraficante como precursor. Entonces en nuestra ley 1008 está prohibido. Nos hemos autoprohibido los bolivianos producir química básica. Eran 3 países en América Latina que no tenían química básica: Paraguay, Ecuador y Bolivia. ¿Ya? Bueno, Ecuador la ha inaugurado en el periodo de Correa y Paraguay la ha inaugurado hace 3 años atrás. Bolivia es el único país que no tiene química básica, teniendo en nuestro país, en nuestro suelo, los elementos químicos. Entonces, la ley de la coca
ha cambiado un poco, pero el tema del precursor se mantiene porque es una imposición del Convenio de Viena. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Yo siempre he dicho, bueno, propongámosle a la DEA que nos mande a su mejor agente y que le vamos a pagar un salario de $20,000 mensuales para que sea el portero de esa fábrica o de esa mina, pero que nos dejen producir química básica, porque si no Bolivia está condenada a nunca tener química básica. Y al no tener química básica, no vas a industrializar nunca tus recursos naturales. Muy bien, mi querido Mario. Eso es. Entonces, respondido a la pregunta de ¿qué se llama? Del Requiem. De Sergio Hermanas Paz. Es respondido. O sea, ¿por qué estamos mal? Porque no podemos producir, ¿no es cierto? No podemos crear valor agregado en los recursos naturales porque nos hemos autoprohibido. Yeah. Y nos hemos autoprohibido por presión internacional. Ahora, en relación a tu... Entonces, te quedan dos estrategias ahí. Una estrategia que le intentamos con José Antonio Quiroga y José Miltenbaum en su momento y que tú no quisiste sumar. ¿Cuál? Legalizar la cocaína. ¿Sabes quién lo ha hecho? Perú. La estrategia peruana es monopsonio. No monopsonio, ¿qué es? Sí, yo estoy de acuerdo. Lo contrario de monopolio. Que se legalice la cocaína, yo estoy de acuerdo. Lo contrario de mundial, contrario de monopolio, monopsonio. Yeah. Es decir, monopolio es un solo productor, monopsonio es un solo comprador. Eso están haciendo los peruanos. Han delimitado un área en Loreto, en el departamento de Loreto, en la selva peruana. Ahí están los productores de coca y el único que les compra la hoja de coca es el Estado peruano. Y el Estado peruano ha hecho una mega fábrica ahí de cocaína y ha ido a todos los Bayer, todos los laboratorios de fármacos internacionales y les ha dicho, aquí está la carta que les dirigía Sigmund Freud pidiéndoles 10, 20, 30 gramos de cocaína al 99,9% de pureza. Bueno, yo le ofrezco esa cocaína. 97% de los anestésicos que usted vende tienen cocaína. Por lo tanto, yo le voy a vender. Y han logrado vender el 100% de su producción, lo cual ha subido aproximadamente en 100,000 millones el PIB peruano. Por eso tú tienes un país en Perú que tiene crisis política y no tiene crisis económica. Cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, compañero? Salidas creativas. Legalicemos la cocaína de una vez. Aunque no se legaliza a nivel mundial, tú tienes salidas para poder hacer, digamos, ese tipo de negocio. Esa es una salida. La otra, la del portero que te mencionaba, que eso es más improbable. Pero yo te digo, si no tocamos ese tema, si no hacemos química básica, no vamos a arreglar este tema. Ahora, interpretándote, Mario, tú propones, porque te iba a preguntar cuál es el consejo que das. Gradualismo, ¿no ve? Hay que equilibrar. Hay que estabilizar. Hay que estabilizar la economía. Dos. Eso es gradualismo. Por shock no lo vas a hacer. Valor agregado de los recursos naturales. Valor agregado. Y producción de cocaína, eso estás proponiendo. Y arreglar el tema de la cocaína, sí. Hay que arreglar el tema de la cocaína porque, hermano, ya tienes más o menos, no es tanto lo que genera. En Producto Interno Bruto hay 3 economías que mucha gente dice, es por culpa de eso que está mala Bolivia, ¿no? Unos dicen el narcotráfico. Si tú sumas lo que suma el narcotráfico, son 2,000 a 3,000 millones de dólares, no es más. Ahora hay una cuestión que... El tema del contrabando, ya está medido por la Cámara de Industrias, 3,000 millones de dólares. Lo mismo, ahí hay que tener una política de parecida a la participación popular. ¿Sabes qué digo yo? La única forma de detener el contrabando es que beneficies a los municipios de frontera. Entonces, hay que hacer lo siguiente. Señores, el gravamen aduanero consolidado sube, no baja, sube a 25%. Pero se coparticipa 50% para el Estado Nacional y 50% para el municipio de frontera. Entonces ahí yo te aseguro que los del desaguadero, en lugar de votarlo a pedradas como lo votaron al ex ministro de defensa con sus tanques, que fue, ¿no es cierto?, en el primer gobierno de Evo, mi amigo, el Walker San Miguel, bueno, lo votaron a pedradas con sus tanques, fue a detener el contrabando y tanques y todo afuera. Bueno, ahí sí tú te sientes con el alcalde del Salvador y le dices, bueno, ¿dónde están? El vecino de allá tiene contrabando, y vas comenzando a decomisar. Con un mes que decomises, ¿no es cierto? Y cobres 25% ahorita el gravamen aduanero es 10, cobrar 25,
y el 50% es para usted, señor alcalde. Ahora haga canchas de fútbol, ¿me entiendes? Y te apuesto que funciona. Te apuesto que funciona. Porque los tipos lo que quieren es... Entonces van a tener por una vía legal. En lugar de ilegal, van a tener por la vía legal. Contrabando has resuelto. Narcotráfico ya te he dicho cómo resolver. Y el tercer problema, minería aurífera. Ese es un tema que también te está generando más o menos 3.000 millones de dólares. Pero aquí yo creo que el problema es que antes eso generaba 3.000 millones de dólares para los auríferos bolivianos. Ahora yo creo que el 80% se lo están llevando los chinos. Entonces lo que hay que hacer es prohibir definitivamente el ingreso de capital extranjero en la minería aurífera. Es la única forma. Afuera chinos, ¿no es cierto? Y recomposición de la ley de cooperativas. Porque no puede ser que estos pendejos, con el nombre de cooperativa, emplean gente y la esclavizan prácticamente. Entonces no les han dejado hacer sindicato. Imagínate. Porque no, ¿cómo va a haber sindicato en una cooperativa? Claro, ¿cómo va a haber sindicato en una cooperativa? Exactamente. No debiera haber sindicato en una cooperativa. Pero hay, o lo plantean, o lo quieren, porque son explotados. Claro. Bueno. Y además no es cooperativa. Pero hay una cuestión que, no, es que falta una cosita bien importante después de tu exposición. Ya, esas son tus propuestas estructurales, ¿no? Y no las de Arce Catacora. Pero hay una cuestión en relación al tema social. Tú has hecho una revisión de la Escuela de la Desigualdad. Sí. Entonces, ¿cómo combinas tus propuestas económicas con el tema de la desigualdad, en términos de tiempo o en términos de combinación? No, pues, o sea, ahí el tema es el siguiente, a ver. Porque hay que resolver En el tema de salud hay que deshacer el Sistema Único de Salud, que es un invento de la doctora Montaño, con fines absolutamente demagógicos. Yo soy creador del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, que luego se volvió SUMI, tú sabes eso. ¿Quién había ideado eso? Pues aquí está presente. Yo soy el primer gerente. He lidiado con el sector salud. Lidiar con el sector salud es lidiar con 7 sindicatos, sindicato médico, de enfermeras, de administrativos, 7 colegios profesionales, colegio médico, colegio de enfermeras, y 27, ¿qué se llama? Sociedades científicas, sociedad de ginecología, de pediatría, etc. Bueno, yo me he sentado con todos, porque yo alguna vez le dije al ministro de Educación, qué fácil es ser ministro de Educación. ¿Por qué? Porque tienes 2 sindicatos, machos urbanos y machos rurales. A ver, hacen en salud, le dije. Yo he hecho en salud. Y se han opuesto porque tenían que atender gratis el parto, ¿me entiendes? Las cosas. Entonces, ahí hicimos, el primer seguro que hice tenía 20 prestaciones. Y era con el 2% de la coparticipación tributaria pagaban los municipios. El segundo que hicimos, el seguro básico, ya tenía 50 prestaciones y se hacía con el 6% de la coparticipación. Cuando entró el Torres Goitia de ministro y le tiró 10% de la coparticipación y subió a 500 prestaciones, le dijeron, es un salvaje, ¿cómo vas a hacer eso? Este tipo de modelo funciona cuando te focalizas en pocas enfermedades, en pocas patologías. Pero yo tengo una maestría en economía de la salud. Entonces, estás haciendo una barbaridad. No, pero es que hay que decir a la gente que ya todo es que no todo es gratis. No todo es gratis. Tú tienes que ir a un modelo mixto. En Bolivia hay que combinar el modelo de Beveridge, que es el que hicieron los ingleses, donde el Estado te cubre, pero cuando te pagaban pues salarios altos en Inglaterra. Y el modelo, ¿no es cierto?, de bismarckiano, ¿no es cierto?, que es el trípode, ¿no? Aporte patronal, laboral y del Estado. Una combinola de los dos, esa es la única forma, porque el Estado solito, o sea, un Beveridge puro, que es lo que sería el seguro del Sistema Único de Salud, del SUS, no tenemos plata en el Estado para eso. Entonces, cuando yo le dije, doctora Montaño, ¿con cuánto va a ser usted el Sistema Único de Salud? Para empezar, ¿cuántas prestaciones? Porque me dijo, todas. ¿Se da cuenta lo que es todas? Le digo, el CIE, que es el Sistema Internacional de Enfermedades, es un libraco, hermano. Nunca he visto un libro más grande. Es de así, y de esta altura. Y tiene 600.000 millones de patologías, o sea, de enfermedades. ¿Usted va a cubrir eso? Le dije. ¿Sabe cuánto de plata tiene? Tengo 60 millones de dólares. ¿Sabe qué le alcanza para este pedacito de ese libro? Entonces, usted está haciendo demagogia, está engañando a la gente. Entonces me dijo, no, doctor Galindo, lo que pasa es que usted también está poniendo las cosas de una manera tan taxativa. Es que así tiene que ser. Si usted me dice que es un sistema único y universal, es este libro,
Le llevé el libro yo. Es este libro y para toda la población. Y gratis. Es un Beveridge puro. Eso no existe. Ya ni en Inglaterra hay eso. Entonces usted tiene que combinar, no hay otra. Entonces, yo diría que en salud tenemos que de una vez desenmascarar el Sistema Único de Salud, hacer retroceder, porque lo subieron a 1.200 prestaciones del Sistema Integral de Salud, después del Zoom. Y cuando yo fui al Ministerio de Salud me llamaron, por favor, los costos, ¿cómo han hecho ustedes un sistema de salud sin costos? ¿Cómo podía hacer eso? Se han tirado a la piscina sin saber si tenía agua. Y me dijeron, por favor, háganos. Bueno, al final yo se los hice de 100, o sea, de 500 subí a 600, y estaba haciendo 100 más, y en eso entró el Sistema 1. Yo les he dicho, señores, ustedes están engañando al país, a los de salud. En educación, algo parecido. En educación, yo soy el docente en la UPEA, en la UMS, en todo, de políticas de educación. Y he analizado una por una las políticas que ha hecho el MAS, ¿no es cierto? Desde alfabetización cero, digo, analfabetismo cero, toditas, ¿no? Y he llegado a la conclusión que las únicas dos que son exitosas son las Olimpiadas Estudiantiles. Sí. Después todo lo demás no sirve. Claro, porque en las Olimpiadas Estudiantiles por lo menos los chicos hacen bien educación física, se preparan para competir y compiten bien fuerte, ¿no? Los de provincias con los de ciudades, los de colegios particulares con los de fiscales, en fin. Y es exitosa porque genera competitividad, genera, ¿no es cierto?, amistad, ¿me entiendes?, genera interculturalidad en el deporte. Pero después las demás, cero, no hay nada. Entonces es otro sector donde hay que recomponer la política pública, ¿no es cierto? En vivienda, yo soy viceministro de vivienda, yo he cerrado el Fombis. Cuando he entrado he dicho, esto es una fuente de corrupción. El primer día me han ofrecido a mí plata, el primer día, por hacer una urbanización en el Alto. ¿Quiénes? Los vecinos. Se han agarrado, ¿saben qué, señores? No hay la urbanización, pero no solo para ustedes, para todo el mundo. Pero ¿y cómo? Se cierra el Fombis. Y lo cerró. Me odian. Pero así hay que hacer las cosas. Entonces, querido Raúl, si queremos hacer política social, haremos, pero haremos en serio. Muy bien, muchas gracias, Mario. Hemos terminado. Esperemos que las preguntas que quedan sean para una segunda sesión. Segunda sesión, pues, tiene que ver con las escuelas de pensamiento político.